¿Qué tal? ¿Qué tal? Este video es de cómo hacer una espumadora de manera casera con una fumigadora de estas. Cualquier marca te sirve y funciona muy bien. Que tiene muchas aplicaciones, que puede ser aquí en la cocina como estamos viendo, o en el carro, que puede ser para lavar la carrocería, aunque sí sería muy tardado, pero pues funciona bien. O también puede ser para lavar las tolvas y los rines, las llantas o la tapicería, que nada más tienes que dejar que actúe la espuma y ya podías tallarlo. Este es un ejemplo de fumigadora que en cualquier marca es igual, cualquiera cara o barata te sirve de manera perfecta, que nada más hay que bombearle acá, se crea un vacío, ya con eso avienta el chorro de lo que quieras fumigar, que puede ser así de manera para todos lados, que lo esparce o lo puedes regular acá para que salga en un solo punto nada más. Lo primero que tenemos que hacer es desarmarla. Y ya aquí vamos a encontrar los dos tubos. El tubo delgado, que es el que succiona el líquido que vamos a fumigar, es el que vamos a perforar. Yo lo perforé con una aguja, que también puede ser con un cuchillo o un corte rápido, ya se acaba, pero es mejor hacerlo con la aguja para que succione de diferentes puntos el aire comprimido que está dentro. Lo tienes que hacer hasta arriba, lo más arriba que se pueda, para que no succione el líquido por los agujeros que estás haciendo, sino que nada más succione el aire comprimido de la parte desde hasta arriba. Ya que hayas terminado, yo le hice 8 agujeros ahí. Hay que quitar esta parte del latón como de cobre que tiene aquí dorado con una pinza pequeña. Lo jalas a presión y ya sale. Ya aquí vamos a meter nuestra fibra para lavar los trastes. Yo ocupé una que ya estaba vieja, que ya no servía, para no deshacer, para no echar a perder una nueva. Yo ocupé 3 pedacitos, no son muchos, para no saturar el orificio que vamos a taponar ahí. Aquí en esta parte donde le sacamos, le vamos a poner los 3, no mucho, para que no se sature, y esto cuando salga el aire por ahí, el líquido, también lo esparza y así se va a hacer más la espuma. Ya nomás lo apretamos otra vez como estaba por el cobre que quitamos, y ya hemos terminado. Ya para probarla voy a usar aquí un poco de fabuloso, de multiusos, y nada más es cosa de enroscarla otra vez con fuerza para que no se vaya a salir la presión, y bombeamos todo el aire que podamos para que empiece a esparcir la espuma. Aquí ya tendrías que agarrar práctica con tu espumadora, cuánto hay que bombearle y cómo hay que rociarlo. Para que salga bien la espuma, tienes que moverle aquí en la perilla de cobre para que saque el chorro en un solo punto. No que lo esparza para todos lados, sino que lo concentre nada más en un solo punto, y así es como se forma mejor la espuma, que tiene muchas aplicaciones como ya hemos visto. Y es todo, te pido que le des like al video, que te suscribas al canal si no lo has hecho, y nos vemos en el siguiente video.